Desde hace siglos sabemos de la existencia de los europeos. Llegaron a nuestros territorios explorando rutas de comercio terrestres y marítimas. Poco a poco, según su avance, fuimos notando sus deseos expansionistas. No solo querían comerciar, querían tener poder en estas tierras, tanto así que durante el siglo XIX se atrevieron a poner bases militares en India, Indochina e Indonesia y a pelear entre ellos por el control del territorio que nos pertenecía a las civilizaciones tradicionales. Los abuelos de mis abuelos vieron llegar a los blancos que exploraron nuestros territorios y con toda violencia usurparon nuestras gentes. ¿Por qué? Al parecer para ellos nuestra piel era marca de indignidad. Nuestros territorios abundantes y con climas excepcionales no eran propicios para la vida como ellos la pensaban. Su religión y después su ciencia moderna nos condenaron. El imperio europeo llegó, sus leyes, su idioma, su religión y sus costumbres se nos impusieron. Sin embargo, como lucha y resistencia, seguimos hablando nuestras lenguas y creyendo en nuestros dioses. A quienes no sometieron, los obligaron a ceder territorio y los hostigaron con sus armas y tecnología para acceder a los intereses de los gobiernos europeos. Nuestra riqueza es nuestra condena. La naturaleza tan próspera y generosa de nuestros territorios atrajo una vez más a los blancos. Invadieron todo buscando insumos y manos que trabajaran para sus propósitos. Había tantos de ellos en nuestras tierras que después de la inminente guerra, como gentes ilustres y civilizadas que son, se reunieron y repartieron el continente poniendo reglas a nuestra explotación. Es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y no puede incumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura humana y asumir la pesada responsabilidad de educar para la civilización a los pueblos retrasados. Era la época indicada, ya los blancos estaban agotados. Dos guerras habían sido un golpe duro para ellos. Aquí, desde hace tiempo, se acumulaba y organizaba el inconformismo. Pues, ¿quién aguanta tantas humillaciones? Nos separaron en fronteras injustas sin tener en cuenta nuestra organización social y nuestra cotidianidad. Explotaron nuestros recursos y además nos sometieron a trabajos forzosos. En ese momento, el continente estaba ocupado en su gran mayoría por dos imperios. Al sur y al este los británicos y al norte y el occidente los franceses. También estaban presentes Alemania, Italia, Portugal, España y hasta Bélgica en la región del Congo. Si hablamos de tiempo, todo este gran movimiento independentista transcurrió desde 1945 hasta 1975, sin desconocer que antes y después de estas fechas las luchas habían estado presentes, pues nosotros, los pueblos oprimidos, hemos demandado la autonomía y soberanía desde hace décadas. Los primeros en comenzar las oleadas independentistas fuimos nosotros, el continente asiático. En India, los hombres y mujeres valientes se enfrentaron desde el pacifismo a los británicos, aunque desafortunadamente algunas vidas perecieron porque las guerras religiosas nos dividieron. Al final terminaron conformándose dos países, Pakistán e India. Después, las personas de Indonesia lograron liberarse del yugo de los holandeses a través de una revolución que duró 4 años. Esta guerra, un tanto sangrienta, agotó militarmente a los europeos y permitió que toda la administración colonial fuera derrocada.
Durante el mismo periodo, las personas de Indochina, lo que hoy conocemos como Laos, Camboya y Vietnam, a través de una revolución gestada principalmente por grupos comunistas, batallaron varios años hasta lograr independizarse oficialmente de los franceses en 1953. Luego de esto, la violencia no acabó, pues los intereses de las grandes potencias se materializaron en Vietnam, que se dividió en sur y norte, apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Llenas de particularidades, logros y altibajos, nuestras independencias comenzarían sobre los años 50. Primero Libia se independizó de Italia en 1951, después Marruecos en 1956 se liberó de Francia y España. En el mismo año, Túnez y Sudán lograrían el objetivo de la descolonización, seguidos por Ghana y Guinea en los 2 años siguientes. Después de estos acontecimientos, en el año 1960 y un par de años después, un gran grupo de los países del continente lograron oficialmente su independencia, casi el total, entre ellos Nigeria, Madagascar, el Congo y Argelia. Todos nuestros procesos de independencia fueron distintos y emergieron desde variados sectores sociales. A veces podía verse la causa en cabeza de la élite educada o de partidos políticos. En otras regiones surgieron distintos grupos armados o grandes movimientos sociales. Lo común de estos sucesos es que en cada uno de nuestros territorios surgió un sentimiento nacionalista que permitió la actuación masiva de personas que nos posicionamos en contra de la administración colonial de los blancos. Muchos de nosotros perseguimos el anhelo de la revolución y pensamos que creando nuestros propios estados-nación, nuestra situación cambiaría radicalmente. Los pueblos que integran el sistema comunitario del mundo pueden tener la capacidad legal y legítima para hacer efectivo su derecho a la justicia, seguridad y nombramiento de autoridades y la defensa de la integridad de su territorio. Todo pueblo tiene el derecho imprescriptible e inalienable a la autodeterminación. Él determina su estatus político con toda libertad y sin ninguna injerencia exterior. Durante los años de descolonización, el mundo estaba en llamas. Cientos de conflictos bélicos se desarrollaban. Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban en la denominada Guerra Fría, que era fría para ellos pero incendiaria para nosotros, porque en muchos de nuestros territorios se libró esta disputa. Las potencias querían expandir su pensamiento por el mundo y aumentar su poderío político y económico. Así, mientras que militarizaban nuestras tierras y defendían sus territorios conquistados, promulgaban en instituciones formales su apoyo a la libre determinación de los pueblos y defendían las independencias. ¿Para qué? ¿Para que tuviéramos libertad? ¿Para que sin la sombra de los europeos pudieran apropiarse de nuestros recursos? ¿O para que los enemigos no tuvieran más poder? No afirmamos la respuesta, pero la historia nos ha dado la razón. En esos tiempos de caos parecía que todos debíamos tomar bando, pero un grupo de países de Asia y África decidimos conformar el movimiento de los no alineados. Integramos una nueva fuerza mundial, alejada de los bandos de la época, y por supuesto, continuamos apoyando las independencias que seguían surgiendo. Sin embargo, no sería una tarea fácil, pues estábamos entrando a sus sistemas y a sus lógicas. Todo el revuelo internacional se nos reconoció la independencia, autonomía y soberanía a decenas de territorios. Lo declararon internacionalmente. En palabras formales, hacíamos parte del mundo, de ese que tenía y podía reclamar ante las instituciones supraestatales derechos. Ahora podíamos decidir sobre qué dirección tomar en nuestra organización política y económica. En teoría, eso hicimos, pero había muchas cosas fragmentadas, muchos poderes locales que querían sobresalir y muchos intereses mundiales en nosotros.
Unos más que otros pudimos conformar una identidad estatal y conservar nuestros rasgos culturales en las formas de gobierno de nuestros territorios. Otros, ante tantos años de colonialismo, replicamos vicios de Occidente y nuestros sistemas fracasaron. Nuestra lucha no fue perfecta. Aún así, permitió reivindicar nuestro derecho a no estar bajo el dominio y la opresión de otros. Además, nuestros esfuerzos fueron un precedente para otros pueblos y comunidades del mundo, porque a partir de las declaraciones internacionales pudieron reclamar y defender sus derechos. Sin embargo, aún el camino es largo. Bien dicen que los derechos no son otra cosa que su lucha. Nos los niegan, peleamos por ellos, el sistema los formaliza y de nuevo nos los vuelven a negar. Las reivindicaciones continúan. Aún en estas épocas donde la colonización no existe, pero el colonialismo continúa, nuestras gentes y nuestros territorios siguen siendo explotados, excluidos, marginados y empobrecidos, al margen de un sistema profundamente desigual e injusto.